RTP. Bien, para hablar de este tema ya está con nosotros, nos acompaña Carlos Alarcón Armendáriz. Con él vamos a hablar sobre las inversiones chinas en América Latina. También podemos hablar de este tema porque es coyuntural. Gracias por acompañarnos, muy amable. Con todo gusto, buenos días con todos. Gracias, estimado Carlos. Yo sé que le decía que habilite su micrófono y realmente era porque estábamos un poco confundidos con el invitado que teníamos a esta hora, pero ya lo tenemos aquí. China y Estados Unidos, no sé si podemos iniciar con un poquito de análisis sobre este tema y las conversaciones que se han mantenido y esta tregua comercial también que se tiene o se mantiene hasta el momento entre ambos países. ¿Qué tanto podría lograrse en estos diálogos en los cuales se pretende pues bajar las tensiones entre estas dos potencias? Yo creo que refleja la estrategia de negociación conocida, ¿no? Por las grandes potencias. Es previsible que antes de entrar a la mesa de negociación las dos partes muestren su músculo financiero, en este caso, su músculo de política pública, y yo creo que de todas formas, como sus propuestas son de máximos, quieren obtener el máximo beneficio para sus economías, sin duda va a haber un relajamiento de las medidas que han establecido las dos partes, ¿no? Entonces, me parece bastante probable que bajen esas tensiones. ¿Pero a qué punto podríamos estar viendo que si se disminuya esta colocación de aranceles de manera mutua, recíproca entre China y Estados Unidos? Bueno, es difícil predecir en qué medida, hasta qué nivel de arancel. Aquí lo importante es saber que el sistema multilateral no previene que las economías, en este caso Estados Unidos y China, discutan bilateralmente sus medidas. Ahora la OMC, por supuesto, en Ginebra, ha establecido que ellos están saliendo de sus acuerdos multilaterales del cual se comprometieron, y quizás más que la medida del arancel que establezca cada economía, lo importante es establecer que ahora la dinámica es distinta. No se están respetando los compromisos adquiridos ante la OMC, que son vinculantes. Bueno, también damos la bienvenida a César Febres Cordero, que viene de una entrevista importante en Ecuavisa, así es que estos son temas que a ti te interesan, César, así es que... Importante también, nada es tan importante como mi trabajo en RTP, Larissa. Ay, muchas gracias, y estar con nosotros, espero, ¿no? Por supuesto, pero también por eso. O sea, ¿Cómo hacen ustedes? Se une a este diálogo y a este análisis. César Febres Cordero, ¿tiene alguna pregunta? Por supuesto que sí. Esto es un tema que no empezó hace unos meses. En la primera administración Trump se impusieron unas sobretasas del 15%, si mal no recuerdo, no exactamente. Algunas industrias reaccionaron yéndose a Vietnam, por eso es que se asustaron y se molestaron cuando también impusieron sobretasas fuertes a Vietnam hace unas semanas, que luego se las redujeron al 10% junto al resto del mundo. Pero algo muy interesante es que esa actitud combativa con China, también la postura de bloqueo frente al Tribunal de Apelación en la Organización Mundial de Comercio, todo eso continuó con Joe Biden, con una administración demócrata. Entonces, me pregunto, en el largo plazo, ¿estamos entrando a una era de conflicto y de decoupling entre Estados Unidos y China? Yo creo, César, que esa es la actitud de Estados Unidos en muchos organismos internacionales, y específicamente en los que han limitado el accionar de una potencia como lo es Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos ha sido partícipe de la creación de muchos organismos internacionales, pero no ha ratificado sus convenciones. Y en el caso de la OMC, cuando China entra en el 2001 a la OMC y tiene que negociar con todos, claro, tiene que el formato de la política comercial internacional es distinto. Uno está más atado, y por eso es el bloqueo que tú bien mencionas al panel de apelaciones. Si es que no hay panel de apelaciones y no hay árbitros que pueden decidir sobre las disputas entre países, el sistema está muerto. Y eso no es actual. Entonces, eso no es solamente actual. Yo creo que esa es la postura de Ecuador. Yo no haría una distinción
entre demócratas y republicanos, porque es un tema de política exterior, de frente externo, que Estados Unidos siempre ha mantenido. Ahora que con la actual administración, el presidente Trump entra golpeando el tablero y desconociendo compromisos internacionales, es un estilo más de tinte populista que para capitalizar comunicacionalmente, pero eso ha sido la política exterior de Estados Unidos en muchos casos. Ahora, justamente por eso va mi pregunta, ¿no? Hay una tradición, digamos, estadounidense aislacionista, pero no es que estaba determinado el curso frente a China exactamente por esa vía. Hay dentro del Partido Republicano los que son partidarios de libre comercio, entre los demócratas quienes quieren el appeasement de alguna forma, ¿no? Tratar de buscar un acercamiento, un entendimiento con China, o digamos una oposición al crecimiento chino, digamos, más proactiva, ¿no? Obama buscó alianzas, el collar de perlas alrededor de China, que no funcionó. Pero ahora estamos entrando en una etapa, digamos, de agresividad, ¿no? De beligerancia, y que podría generar impactos económicos bastante negativos en unos meses a través de la inflación en Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿no? Incluso por ahí todavía hay miedo de una posible recesión si es que no terminan llegando a acuerdos duraderos entre Beijing y Washington. Entonces la pregunta es, ¿estamos yendo a una etapa particularmente dura, digamos, de confrontación entre Estados Unidos y China, o podremos esperar que las cosas se calmen y regresemos a más de lo mismo, ¿no? Estados Unidos, que nunca quiere entrar de lleno en el multilateralismo, Estados Unidos, que siempre dice que lo están estafando, más que todo ese es el discurso de Trump, pero ya estaba ahí, porque hay una diferencia importante, ¿no? Entre lo mismo de siempre y lo que Trump está haciendo, y que, como digo, Biden tampoco que se alejó demasiado de ese camino que empezó en el 2017 Trump. Yo coincido contigo, yo creo que hay un rompimiento de los paradigmas de la dinámica comercial. Los que más van a sufrir en este caso es las personas que viven en Estados Unidos, sus nacionales y toda la población. Yo creo que, y voy a mencionar algo controversial, históricamente cuando los países, las administraciones estadounidenses han sido aislacionistas, eso ha beneficiado a la región latinoamericana. Latinoamérica ha crecido históricamente a un alto porcentaje cuando las administraciones americanas son aislacionistas y se olvidan un poco de la región, porque a nadie le interesa desde un punto de vista americano potencias regionales que se fortalezcan y después en cierto tiempo empiezan a competir. Entonces yo creo que para cerrar el comentario, yo creo que sí va a crear un efecto por la posición que tiene Estados Unidos en la arena internacional, pero yo creo que ellos van a ser los más afectados, porque ya no es, el mundo ya no funciona bipolarmente como conocemos, ya es multipolar, y ahora China camina por su lado, ya no necesita del dólar estadounidense necesariamente para hacer su comercio. Ahora con la cumbre CELAC China mostró que va a invertir 10 billones de dólares, de yuanes, perdón, y sin intervención del sistema financiero donde se tiene que cotizar en dólares. Entonces yo creo que por un lado hay un rompimiento de paradigmas, pero por otro lado los más afectados van a ser la población estadounidense. Estimado Carlos, en este sentido, leyendo un titular de Diario Expreso en la página 7, Petro espera que acercamientos con China no afecten a diálogos con Estados Unidos. El caso de Ecuador, que también espera un tratado de libre comercio y que ha estado congelado aquel tratado desde el 2018-2019 con el país norteamericano. ¿Podríamos tener la misma expectativa? ¿Qué podría ocurrir dentro de estos acercamientos y diálogos que tengan estas dos potencias con países como los de nuestra región? Sin duda, si es que entiendo bien la pregunta, el acercamiento de China a la región o eventualmente a Ecuador no va a prevenir o limitar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Yo creo que el approach pragmático de la administración de Trump quiere decir, ustedes son mis aliados, sin embargo les pongo tarifas.
igual que los que no son nuestros aliados. Entonces, en un acercamiento súper pragmático, y yo creo que eso es totalmente, va por una línea separada, cuerda separada con respecto a la política exterior de cada país. Estimado Carlos, gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable por hablar de este tema. RTP